Buenas noches, profesores. Nosotros somos el equipo número 4 y en esta ocasión presentaremos nuestra evidencia número 1 acerca de el análisis y transformación de una base de datos. El equipo está conformado por Carla Yamila, María Fernanda, César y un servidor Agustín Ibarra. Como se comentó, analizamos y trabajamos una base de datos. El nombre del database es Loan Prediction Based on Customer Behavior. En esencia, la base de datos lo que presenta es diferentes variables que afectan a posibles clientes que pueden aplicar o no a un crédito financiero. Estas variables pues son de diferente tipo, tienen diferente descripción, pero en realidad todas influyen de cierta manera para si una persona puede ser acreditable o no para el préstamo de un crédito financiero. El objetivo de esta actividad es, pues, predecir los posibles morosos o personas que puedan llegar a ser deudoras o no acreditables para un crédito. Y lo que hicimos fue realizar un análisis con herramientas de programación en Python que nos permitieran o permitieran más bien a la organización de interés tomar una decisión para cada uno de los clientes en base a sus condiciones. Como se mencionó, tiene diferentes variables, de las cuales se ven representadas en columnas. Estas columnas son de diferentes tipos. Esencialmente son de dos tipos: enteras, numéricas enteras, o de cadena textual. Hay unas de cadena textual como lo son merit or single, o la bandera de riesgo, que son booleanas, solo aceptan dos valores. Pero también tenemos algunas como son el ingreso, que es una variable de tipo cuantitativa entera, en donde pues representa el ingreso de la persona en cuestión. Tenemos también la edad, que es una variable cuantitativa. Profesión es una variable categórica, en donde pues se refiere a la profesión que desempeña la persona. Tenemos también el número de años en su actual trabajo, y todas estas variables son de decisión, y sobre todo una vez que trabajamos la base de datos, como se verá a continuación, podremos ver cómo los análisis que realizamos y los trabajos que hicimos sobre la database pueden ayudar o incluso mejorar la toma de decisiones que el banco o la sociedad financiera pueden tomar respecto a cada uno de los clientes. Ok, una vez que ya tenemos el objetivo y la problemática a resolver definida, podemos empezar a hacer un preprocesamiento inicial, obviamente con base a estos dos, al objetivo y a la problemática. ¿Qué vamos a hacer? Familiarizarnos con la base de datos, con los datos. Empezamos a contar filas, columnas, para saber el tamaño general de la base de datos. Vemos si el tipo de datos es el correcto, e igual observamos un poquito más las variables, la información que cada una nos arroja, sus fortalezas, sus debilidades y su alcance, todo esto para saber si nos sirve realmente para el análisis que queremos pues realizar para el objetivo. En esta etapa veríamos si hay alguna columna que tal vez no tiene información o que tal vez es redundante o simplemente que no nos sirviera para el análisis que queremos resolver, entonces se eliminaría. Afortunadamente, nosotros nos percatamos que todas las columnas que tenemos son relevantes para el análisis, que todas nos arroja alguna información importante, entonces no se eliminó ninguna. También podemos ver, tal vez si tenemos una columna ya definida como índice, la indicaríamos en esta parte. Y también, pues empezamos a ver todo este conocimiento de las variables, también para empezar a saber si se va a limpiar los datos o se pueden transformar en etapas futuras. Todo esto con el objetivo de tener un set de datos ideal para poder trabajar en las siguientes etapas. Ahora bien, se hizo la limpieza de nuestra base de datos. Para este paso fue esencial hacer un análisis previo de nuestras variables. Como se puede observar en la imagen derecha, nos arroja el análisis que existen dentro de nuestro data frame 5 variables numéricas y 8 categóricas. También nos hace un conteo de cuántos datos nulos hay dentro de nuestra base de datos, que en total fueron 15.512, y nos arroja también los datos duplicados, que en este caso pues fueron 0 datos duplicados. Una vez encontrando estos datos nulos, tanto en general como por columna, se procedió a realizar una imputación de datos. Para las variables numéricas se hizo por medio de la media, se tomaba el promedio de la columna y se imputaban los datos vacíos encontrados dentro de estas. Y por medio de la moda, para los casos de las variables categóricas, se tomaba el elemento que más se repetía dentro de la variable y se imputaba dentro de los datos nulos hallados dentro de las mismas columnas. Sabemos y estamos conscientes como equipo que esta imputación de datos tiene diferentes métodos
de aplicarse, dependiendo de las necesidades de nuestros objetivos planteados, por medio de moda, por medio de mediana, por medio de media, incluso por medio de regresión o regresión múltiple. Elegiremos el cual se ajuste más a nuestras necesidades. También con un análisis estuvimos de acuerdo en que no todas las variables eran candidatas a realizar una imputación de datos, por lo que se procedió a realizar la eliminación de estos datos nulos encontrados. Se hizo la renombración de una de las columnas para tener un mayor entendimiento de lo que se trataba de comunicar con esta variable. Se hizo también un reajuste del índice, ya que al eliminar algunos de los datos nulos, quedaron saltos de índices y se hicieron nuevamente para tener un orden dentro de nuestro data frame. Y a continuación, como se ve en la siguiente diapositiva, en un principio, del lado izquierdo se ve por variable cuántos datos nulos había, y una vez realizando la imputación y eliminación de estos datos nulos, nuestras variables quedaron con 0 datos nulos. La última etapa de nuestro proyecto fue el proceso de construcción y transformación de los data frames. En este se hicieron actividades como la creación de nuevas columnas, la identificación y modificación de valores atípicos y la conversión de variables cualitativas en cuantitativas. Este proceso es importante porque en primer lugar tenemos que pues corregir los valores que no sean 100% veraces para pues realizar nuestro estudio. Y en segundo, porque la interrelación de columnas nos puede generar nuevas columnas que aporten mucho más valor de bueno, que las originales ya aportan en primera instancia. Entonces, por ejemplo, en la tabla que tenemos a continuación, podemos ver que está el ingreso neto, que es un cálculo que hace derogaciones de acuerdo a las condiciones de las personas. Por ejemplo, su estado civil, si contienen una casa o si tienen un carro. El ingreso neto al final nos va a arrojar realmente cuál es la capacidad de pago, quitando los gastos fijos que una persona tiene. En las conclusiones nosotros tenemos tres, dos de ellas, las primeras, están relacionadas unas con otras porque nosotros concluimos que es importante tener un adecuado acercamiento inicial a la base de datos, conocerla, comprenderla y pues corregir cualquier problema que esté relacionado a pues su estructura en sí. Y una vez que la tenemos, es importante identificar cuáles son las columnas y filas que realmente aportan valor y las que no, ver si pueden ser corregidas o de plano eliminarlas. Finalmente, nuestra última conclusión es que siempre hay bueno, es muy útil utilizar métodos y librerías y funciones para transformar y agregar columnas y entonces generar un estudio realmente robusto y un data frame que sea capaz de seguir pues creciendo y aprendiendo. Ese sería todo de nuestra parte y muchas gracias.